Para resolver un sistema de fuerzas coplanares y paralelas mediante un método gráfico, podemos realizar los siguientes pasos con líneas auxiliares. Este sistema de fuerzas, que está dibujado en color negro, está compuesto por F1 de 4 toneladas, F2 en sentido contrario de 2 y F3 de 3 toneladas, que corre igual que F1 hacia la derecha. Cuando estamos frente a un sistema de varias fuerzas paralelas, se puede resolver el sistema agrupando las fuerzas de a dos, de modo tal de ir hallando resultantes parciales que luego me permitan ir obteniendo en etapas sucesivas distintas resultantes hasta que, habiendo agotado todas las fuerzas, se obtiene la resultante final del sistema. Cuando las dos fuerzas paralelas que se van a componer en una única resultante parcial van en el mismo sentido, se utiliza el siguiente método con la ayuda de líneas auxiliares. Aquí tenemos F1 y F3, ambas que corren en el mismo sentido, es decir, van hacia la derecha. Cuando eso ocurre, entre las fuerzas F1 y F3 para hallar la resultante F13, no es difícil obtener su valor numérico, porque sería simplemente la suma algebraica de las dos y me daría 7 en este caso. El problema está en la ubicación relativa en el plano de nuestra hoja de trabajo. En el caso de que las dos fuerzas sean del mismo sentido, siempre la resultante parcial será interna a ambas fuerzas. Es decir, estará entre la F1 y la F3. Y también siempre estará más cerca de aquella componente que tenga mayor valor numérico. En este caso, la F13 va a estar más cerca de la F1 que de la F3. Para poder hallar la ubicación exacta, se trazan las siguientes líneas auxiliares. A continuación de F1, un segmento igual a la medida de F3. Y a continuación de F3, un segmento igual a las dimensiones de F1. De esa manera me queda conformado este rectángulo. Y obviamente el lado del rectángulo, aquí, en este caso horizontal, sería la medida de F13. Para hallar la ubicación de esa resultante parcial, lo único que se hace es trazar estas dos líneas auxiliares, que irían desde el extremo de F1 hasta uno de los vértices del rectángulo, que es opuesto, y desde el extremo de F3 hasta el vértice opuesto del rectángulo. La intersección de esas dos líneas auxiliares me da un punto, y por ese punto pasará una línea paralela que corresponde a la resultante parcial entre 1 y 3. Este método es únicamente válido cuando las dos componentes van en el mismo sentido. De más está decir que para que este método tenga una utilidad práctica, debe cada una de estas fuerzas y las distancias relativas entre ellas estar dibujadas a escala, de modo tal que si uno utilizase una herramienta de dibujo asistido por computadora y le diera a este segmento 4 unidades de longitud, a este 3 y a este 10, realizando el trazado de estas dos líneas auxiliares, respetando la escala, y luego trazando estas dos diagonales, obtendríamos este punto, que estaría ubicado a la distancia exacta que esta resultante 1,3 debe estar tanto de F3 como de F1. Una vez que se ha obtenido esta resultante parcial entre dos de las fuerzas componentes del sistema, se continúa con la siguiente fuerza, pero en este caso se trata de una fuerza que va en sentido contrario, de modo tal que este método que se ha utilizado entre F1 y F3 no se podrá utilizar entre la F13 y la F2 para hallar la resultante del sistema. Porque cuando las fuerzas van en sentido contrario, se debe utilizar una metodología diferente que veremos a continuación. Para hallar la resultante R a partir de las fuerzas F2 y F13, que era la resultante parcial entre F1 y F3, podemos utilizar el siguiente método, ya que ambas fuerzas componentes, F2 y F13, corren en sentido contrario. Sobre la recta de acción de F2 colocamos un segmento
que mide exactamente el valor de F13. Y detrás de la fuerza F13, aquí colocamos un segmento que es de la misma medida que F2. Uniendo este punto con este punto que está aquí, me dará esta línea auxiliar que donde toca a esta otra línea auxiliar que está marcando la separación entre las distintas fuerzas paralelas, tendríamos el punto a partir del cual trazar la resultante R, que obviamente irá en el mismo sentido que la mayor de las dos componentes. Como en este caso F13 es mucho más grande que F2, irá en ese mismo sentido. F13 valía 7, F2 valía 2 y entonces la resultante dará 5. Por una cuestión de escala tuve que reducir las dimensiones de F1, F2 y F3 manteniendo las proporciones adecuadas para que el gráfico pudiera entrar dentro de la pizarra. Y desafortunadamente, como F13 y F2 son muy cercanas, este dibujo quizás no queda lo suficientemente claro. Entonces, repitamos cómo sería el proceso. Sobre la recta de acción de F2, trazo un segmento idéntico a F13, o sea, desde aquí y hasta aquí, una medida idéntica a F13, es decir, de 7 unidades. Detrás de la F13, o sea, desde aquí y hasta aquí, un segmento idéntico al de F2, es decir, 2 unidades. Ahora tendríamos un segmento auxiliar de 7 unidades y un segmento auxiliar de 2 unidades, uniendo los dos extremos con esta línea auxiliar inclinada, donde corta a esta vertical, tenemos el punto por donde estaría pasando la resultante del sistema. Evidentemente, esta construcción que se ha realizado del lado izquierdo también se puede realizar del lado derecho. Es decir, que detrás de F2 colocar un segmento idéntico a F13 y sobre la F13 un segmento corto idéntico a F2. Uniendo ese extremo que estaría por aquí con el otro que estaría como por aquí, me dará una línea auxiliar inclinada que volverá a pasar por ese mismo punto, ya que sería una construcción simétrica a la que está del lado izquierdo. De esta manera, y por ejemplo, utilizando una herramienta de dibujo asistido por computadora, podríamos tener la ubicación exacta con la magnitud de la resultante R también exacta, tal cual como si se hubiera obtenido a través de un método analítico. Es decir, que la distancia entre este punto y este punto tendría que ser de 56 centímetros si se hubiera realizado perfectamente a escala, ya que era lo que nos había dado cuando se realizó el cálculo de forma analítica. Como puede verse en otra resolución de este mismo caso, pero de manera numérica. En este ejemplo genérico se puede apreciar mucho mejor cómo se debe plantear el método. Tenemos las dos fuerzas, FA y FB. Sobre la más corta dibujamos un segmento idéntico a la más larga y detrás de la más larga un segmento idéntico a la más corta, uniendo estos dos puntos con esta línea auxiliar inclinada, donde intersecta a la distancia que separa los dos puntos de aplicación, tenemos el punto por el cual pasará la resultante del sistema. Observemos que si yo acá hubiera trazado un segmento idéntico a FA y acá un segmento idéntico a FB, cuando hubiera trazado la línea auxiliar me hubiera dado exactamente en este mismo punto. De esa manera se obtiene la resultante de dos fuerzas coplanares y paralelas que van en sentidos contrarios. Un detalle importantísimo respecto a este sistema es que siempre la resultante de esta forma de fuerzas paralelas es exterior a ambas componentes y siempre también estará más cerca de la que tenga mayor valor numérico, en este caso la FA.